Bueno, muy bien, vamos a seguir con más programa acá en la Gaceta Central. Vamos a hablar de economía, ¿no? Un dato que difundía INDEC y del que se está hablando, ¿no? Y del que se estuvo hablando durante toda la mañana también, tiene que ver con la cifra de la inflación y con esta baja o esta desaceleración que se ha notado, por lo menos en los últimos 7 meses, es las más bajas, según se dijeron. Había otras expectativas por parte de las consultoras privadas, los economistas, que pensaban que la cifra iba a ser más alta, pero lo cierto es que la de enero de 2020, y ahí estamos viendo en pantalla, ha sido de 2,3%, ¿no? Sí. Y vemos la diferencia con diciembre de 2019, sí, ¿no? Que había sido de 3,7%. Claro, más de un punto, 0,4 de diferencia, mucho. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice. Estamos acá, ahí vemos, estamos con Gustavo Balber, economista, con quien estamos viendo estas placas, cómo fue enero en los distintos rubros. 4,7% el incremento en alimentos. Esto es desagregado, ¿no? No es el índice desagregado, global. Exacto. Es por ítems que se releva. Recreación y cultura 5%, bebidas alcohólicas y tabaco 4,3% y restaurantes y hoteles 4,2%. Por supuesto, después esto es una fórmula, la puede explicar mucho mejor, por supuesto, Balber, donde ponderan e impactan de distinta manera cada uno de estos rubros en el índice global de inflación, ¿verdad? Buen día. ¿Cómo le va? Bien. Bienvenido. Buenos Gustavo, días. ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué análisis haces de este índice? ¿Te sorprendió? ¿Está dentro de lo que esperabas? No sorprende mucho en realidad. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta un par de cositas ahí. A ver. Una, por ejemplo, que en diciembre hay alguna suba en algunos rubros, simplemente por pactos legales. Claro. Por ejemplo, en Gran Buenos Aires y Capital Federal, donde hay mucha población, por lo tanto pesa mucho lo que ocurre ahí. La parte de administración de consorcios tiene una suba. Claro. Entonces, es lógico que en el mes de diciembre te aparezca un alza por eso. Esa suba es un aumento extraordinario que no se da en el resto de los meses. Entonces, en enero, esa parte en administración de consorcios pega una baja de precios, lo cual te incide en el índice general, por supuesto. También hay que tener en cuenta, hay en la parte de servicios públicos un congelamiento de tarifas. Claro. Claro. En la parte de combustibles se han negociado que no ocurran tantas alzas como estaba previsto. Entonces hubo ahí un manejo en los precios que se advierte en el índice. Claro, claro. Y hablábamos esta mañana también con un colega tuyo, yo le preguntaba también si creía que esto podía deberse en alguna medida a la desaceleración en general que hay, por supuesto también del consumo, o no sé qué crees. Yo creo que no tanto. Claro, lo mismo me decía, sí. Fíjate, por ejemplo, que los rubros vinculados a vacaciones han tenido subas importantes. Claro. En alimento hay en parte algo de que vuelve a regir el IVA ahí, pero en lo que ha sido entretenimiento, lo que ha sido hoteles, hay un alza. Sí. Claro, el gasto estuvo dirigido ahí. Claro. Sí es cierto que hay un desaceleramiento de la economía, que eso en general uno lo puede ver si hubiera una recesión grande, en caída de precios también, pero no ha sido ese el caso. Bien. Ha sido más bien algo, como te digo, de manejo de precios por parte del gobierno, sobre todo negociaciones de rubro remedios, o el caso del rubro combustibles, que bajen o no suban tantos, y en otra parte congelamiento de tarifas y un dólar que relativamente durante el mes de enero se mantuvo estable. ¿Qué podemos esperar de esta cifra de inflación, digo, para los futuros meses y con todo lo que venimos viendo, ¿no? En el contexto económico de Argentina? El gobierno, por otro lado, también está haciendo estas políticas o impulsando, como por ejemplo la tarjeta alimentar. ¿Qué análisis hacemos ahí, ¿no? Con esto? En ese sentido yo no soy muy optimista. Por ejemplo, lo esencial en la variación de precios es el impacto de la emisión de dinero. Claro. Y eso, después de las PASO del año pasado, volvió a aumentar la emisión. Digamos, el Banco Central frenó emisión en diciembre de 2018.
Y no es algo que tenga un impacto inmediato. Claro. A veces hay chicaneo político cuando le dicen, mira Macri que no emitía nada y la inflación lo mismo estaba, no guarda. En realidad se estuvo emitiendo durante casi todo el gobierno de Macri, excepto el año 2019. Recién en diciembre de 2018 el Banco Central dejó de emitir por cuenta propia. Quedaba el margen de emisión privada que ocurre a través del circuito financiero. Sí. Ahora, eso incluso no es inmediato. Era de esperarse que recién en agosto del año pasado fuera notoria la menor inflación. Y eso en parte venía ocurriendo. En junio, en julio hubo baja en el ritmo de inflación. Sí. Las PASO descalabraron todo. Así es, claro. Ahora, desde agosto el Banco Central volvió a emitir de nuevo. ¿Cómo lo hizo? Bajando la tasa de interés de referencia. En vez de chupar mucho dinero de la economía y para eso necesitaba una tasa de interés alta, ofreció tasas de interés baja, entonces no absorbió tanto y quedó una emisión. Y en el nuevo gobierno, el nuevo Banco Central está emitiendo de nuevo. De modo que para lo que resta del año uno sí puede esperar que ese ritmo de mayor emisión de dinero sí impacte en los precios. Por otro lado, los congelamientos de precios siempre son transitorios. Es imposible mantener tarifas pisadas. En algún momento hay que descongelarlas. Claro, porque los costos de los insumos y de base de los alimentos suben. Eso sigue subiendo. Claro. Tenés que reacomodar de alguna forma. Entonces, no es de esperar, o sea, si es si pone un poco de esperanzas, que no sea del 50 y pico % la inflación de este año como fue el año pasado. Pero una inflación que en el año ronde el 40% no sería algo fuera de lo esperable. Por supuesto, altísima, digamos. Es altísima. Ahora, pero bueno. Saliendo un poquito del tema de la inflación, estabas hablando vos, el gobierno sigue emitiendo, lo cual genera déficit y lo cual genera inflación. Sí. Y está tratando de renegociar la deuda. Parece que va a un camino complicado, por lo menos lo que vemos nosotros sin ser expertos, eso, ¿no? Sí es complicado, y la visita que hizo el ministro Guzmán al Congreso hace unos días no aclaró mucho el panorama. Claro, empeoró, de hecho, ¿no? Subieron después el riesgo país, cayeron los bonos. Lo que pasa es que vamos a algo básico. Vos decís que tenés voluntad de pagar la deuda. Sí. Para eso tenés que mostrar que de algún lado vas a sacar dinero para pagarla. Claro. ¿Qué dice Guzmán? Y mira, recién vamos a estar en equilibrio de acá a 3 años. Y bueno, quiere decir que no me vas a pagar. Claro. Porque si la única forma de pagarla la deuda, como está planteando el gobierno hoy, es tener superávit. Si vos me decís que en 2020 no vas a tener superávit, 2021 tampoco, 2022 tampoco, y entonces, ¿qué deuda vas a pagar? Claro. Ha sido una muy mala señal en ese sentido. Ahí no me gusta a mí la figura que usó el presidente de esto, de cuando le piden mostrarme algún plan de pago. Dice, acá estamos en una partida de póker, no puedo mostrar las cartas. Es una muy mala figura. Sí. El póker es esencialmente engaño. Claro. Entonces, el acreedor que va a decir, vos hermano, querés decir que me querés estafar. Guarde, sí es cierto que no es fácil porque para presentar un programa económico hace falta tener en algo solucionado la parte de deuda. Claro. Pero al mismo tiempo para solucionar la deuda necesitas mostrar un plan económico. Claro. Estás como en un círculo ahí, pero son tanteos que hay que ir haciendo. Uno tiene que mostrar al menos algunas líneas de trabajo de plan económico. Eso no se mostró nunca en ningún momento. ¿Cómo lo ves a Guzmán justamente en estos meses de gestión muy cortos? Medio desubicado. Creo que no termina de dar el perfil de lo que es gestión de gobierno. Ojo, es una persona muy capaz. Claro, vos estás hablando en lo político, digamos, claro, en lo que es gestión de gobierno. Claro. La gestión es totalmente distinto que lo que uno puede decir adentro de un aula. Claro. ¿No? Eso es de vicio incluso en rubros menores. Yo hago un poco de gestión en la universidad. Estoy en el consejo directivo de mi facultad, estoy en la caja complementaria de jubilaciones de la universidad. Y claro, es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Tenés otras restricciones, hay otras expectativas. No sos el único que toma las decisiones, hay mucho que conversar. Y eso es algo que es complicado. El mismo Guzmán lo sabe. Cuando estuvo el año pasado en la Facultad de Ciencias Económicas, cuando el gobernador de la provincia lo trajo acá a la provincia, se le planteó qué experiencias había de renegociaciones de deuda y cuáles resultados habían tenido. Y él me dijo que en el 93% de los casos habían fracasado.
Sonó feo, pero claro, después explico un poco más. Claro. Lo que quiso decir no es que la renegociación había fracasado, sino que lo posterior a la renegociación fue un fracaso. Claro. Vos podés renegociar deuda y mantener la conducta anterior y ahí sí te vas al fracaso. Y sí. La idea de renegociar es renegocio para cambiar conducta y que no me haga falta después ni tomar deuda ni renegociar de nuevo. Eso en el 97% de los casos falló. Claro. El gobierno no fue consecuente con la renegociación en todo el mundo, no era solo el caso argentino. Y eso es lo que creo que no se ve todavía claro en general, ni por parte de los agentes económicos ni por parte de los agentes políticos. Pareciera, da la sensación, incluso con los dichos de Guzmán, que no creo que sean antojadizos, que el gran plan del gobierno respecto a la deuda es patear todo y empezar a pagar dentro de 4 años. Sí, esa sensación es la que da. Y eso es lo que hay que aclarar un poco. Yo creo que el default en que entró hace unos días también, al no pagar estos 92.000, 96.000 millones de pesos que había de deuda, sí. En realidad fue una muestra, un intento de tomar posición de fuerza. Claro. Yo no me gusta lo que hizo, pero no lo veo mal. Claro. Es mucho mejor que lo que hizo Kicillof, Claro. que estuvo toreando todo el tiempo para pagar todo. Claro, tal cual. Acá Guzmán se trató de mostrar un poco más diplomático y al final no pagó. Claro. Decían, mira hermano, no puedo pagar, punto, es en serio, entonces no te pago. Es una Y toma vení, sentate y negociemos. Claro, es una toma de posición que tiene su sentido. Te digo, no me gusta, pero tiene su sentido. El problema es también lo que me estaban planteando ustedes, pero da la impresión de lo que está diciendo el gobierno es, mira, no pago nada, te voy a pagar con crecimiento el día que crezcamos. Bueno, porque lo dijo Alberto Fernández el primer día que asumió, ¿no? De hecho, eso fue... Y sí, el problema es decirme cómo vamos a crecer. Claro. El día que crezcamos, ¿cómo? Claro, suena mucho a como lo hacía Duhovne también, más o menos. La carga de deuda se reduce creciendo. Sí, pero estás haciendo matemática, no estás haciendo economía. Claro. Mostrame por qué caminos, con qué medidas. Eso no está para nada claro. ¿Qué podría pasar si no renegocia, si no renegociamos la deuda del país? Y también qué podría pasar si logra, por ejemplo, esto de patear los vencimientos, o la mayoría de ellos, 4 años. Si logra patearlo, en realidad querría decir que sí la renegoció. Claro, de alguna sería manera, muy bueno. Claro, sí, sería muy bueno. Lo dudo mucho, pero sería muy bueno. Donde más chances tiene de hacer eso, en realidad, es con el Fondo Monetario. Claro, claro. Que ahí están en realidad en una incomprensión de contabilidades para ver si hubo o no hubo fuga de capitales, que el fondo la bancó o no. Sí. En realidad, la balanza de pagos siempre da cero y vos siempre que tenés entrada de dinero terminás teniendo salida de dinero. Claro. Si vamos a eso, en el primer gobierno de Cristina Fernández salieron 80.000 millones de dólares. En el gobierno de Macri salieron 88.000 millones de dólares. No es tan distinto. De hecho, si yo recibo dinero del Fondo Monetario para pagar deuda externa, la contabilidad me muestra que ese dinero salió del país. Claro. Y lógico, cierra deuda externa. Sí. Entonces, esa discusión es una estupidez en realidad. El problema es el acreedor privado, ese es el más difícil. El Fondo Monetario no es un organismo técnico, es un organismo político. Tiene una conducción política con representantes de gobiernos de países. Claro. Siempre es factible negociar con ellos. Claro. Esa es la más fácil con el fondo. Claro. El problema es lo otro. ¿Y qué pasa si el acreedor privado no acepta negociar o no te acepta los términos? Es complicado no solo por el gobierno. Hoy no consigue financiamiento. De modo que no arreglar no agrega nada malo en ese sentido. Claro. El problema es el financiamiento para el sector privado de Argentina. El que no te va a llegar crédito a las empresas o que va a ser más complicado para las empresas hacer otros negocios, va a ser más complicado que haya inversión también porque vas a tener la duda de si lo que ingresa como inversión, si te da un rendimiento en actividad en el país, lo vas a poder sacar después, porque el gobierno al no tener financiamiento capaz que te lo quiere chupar. Y con todo Esas son las eso, dudas. reactivación económica complicadísimo, crecimiento muy complicado, ¿no? Sí, y no esperes reactivación por el lado del gasto público. Bueno, el gobierno dijo que no van a reducir el gasto público, lo dijo. No sí, vamos a hacer un ajuste fiscal, dijo. Y eso es un gran error, porque la única forma que vos tenés de crecer en serio a partir de la actividad privada es que bajés impuestos. Y si vos querés bajar impuestos, tenés que bajar gastos. Claro. Que es la otra, metiéndome un poco en cuestión
más de qué pasa con provincias también. Sí, claro, claro. La crítica que se le ha hecho a Macri es: ustedes han incentivado el endeudamiento de las provincias, por eso ahora las provincias tienen problemas. No, no fue así. En primer lugar, los gobernadores acordaron bajar los impuestos. Así que ellos son los responsables y se tomó deuda después. En segundo lugar, la idea de bajar impuestos era presionarlo al gobernador para que baje gastos. Claro. El error de Macri fue que no hayan negociado también baja de gastos. Sí, bajamos que... Claro, que quede el compromiso escrito de baja de gastos. Sí, tras bajar ingresos brutos voy a bajar la parte correspondiente de gasto público provincial. Claro. No lo hicieron, las provincias se endeudaron. Claro. Hubo ahí errores en las dos partes. Pero el fondo de la historia es ese. No podés crecer en esta Argentina con un Estado ineficiente sin bajar impuestos. Si me dijeras que tenemos el peso del Estado que tenemos hoy, del 40 y pico % sobre el producto. Claro, tremendo. Pero es un Estado eficiente al estilo del Estado inglés, al estilo del Estado sueco o el Estado finlandés. Bueno, te puedo creer. Pero no con el Estado de Argentina. Claro. Donde tenés que 3/4 del gasto público es gasto social. Donde la mitad del gasto público son jubilaciones y asignaciones que se dan a los sectores más desfavorecidos. Y lo que queda no está claro cómo se mueve. Claro. Donde tenés una empresa como Aerolíneas que ha ido reduciendo en el gobierno anterior el déficit y ahora da la impresión que no. Claro. Entonces, sí, estamos hablando de miles de millones. Y son miles de millones de dólares. Sí. Entonces no es para nada claro ahí. Ojo con esto, no quiero de todas formas echar culpas sobre la visión del gobierno actual. Era la misma misión del gobierno anterior. Sí, claro. Cuando se habla del conflicto de deuda, para volver a eso, guarda que la deuda la tomaron la gente de Cambiemos y el peronismo. La deuda se toma con aprobación del Congreso, no solo del Poder Ejecutivo. Sí. Y en el Congreso Cambiemos nunca tuvo mayoría. Siempre hubo votos peronistas para aprobar la toma de deuda de la que hoy se quejan. Y eso es por la concepción de Estado que había. El Estado como principal impulsor de actividad, el que más clarito lo planteó eso fue Pratgay. Vamos a tomar deuda para hacer gasto público que va a aumentar la actividad económica y después viene la inversión privada. Claro, claro. Al revés. Eso falló. Claro. Muchas gracias, Gustavo, por esta como charla, siempre. por estas explicaciones y por tu docencia para explicarlo me encanta. con claridad. Clarísimo. Espero que haya servido. Gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa.